¿Alguna vez has visto a un leopardo cuidar a un cachorro de león como si fuera su propio hijo? Espera, porque lo que estás a punto de escuchar desafía todo lo que creías saber sobre la naturaleza. Esta historia te va a romper el corazón, pero también te va a mostrar que el amor verdadero no conoce fronteras. En las inmensas sabanas africanas, leopardos y leones son enemigos naturales. Uno caza en solitario desde los árboles, el otro domina las praderas con la fuerza de la manada. Jamás se ayudan. Jamás se toleran. Pero en una noche estrellada en Kruger, algo imposible estaba por suceder. Una leopardo hembra lamía tiernamente la cabeza de un cachorro de león en lo alto de un sicómoro. No había magia ni intervención humana. Solo dolor, pérdida, y un instinto maternal tan poderoso que rompió millones de años de evolución. Déjame contarte cómo empezó todo. Alejandro Cruz era una leopardo de 5 años que vivía en paz con sus 3 cachorros. Los había criado sola, como hacen todas las hembras de su especie. Cada tarde, después de cazar, regresaba a la guarida y sus pequeños la recibían con llamados alegres. Pero la naturaleza nunca promete tranquilidad eterna. Una tormenta inesperada arrasó la región. Alejandro había salido a cazar cuando el agua bajó con furia desde las montañas. Cuando regresó, la guarida estaba completamente inundada. Sus 3 cachorros, demasiado jóvenes para nadar o trepar, no tuvieron oportunidad. Durante días, Alejandro vagó por el área del desastre. Sus aullidos de dolor hacían temblar hasta a las impalas más valientes. Era el grito de una madre que lo había perdido todo. Su cuerpo seguía produciendo leche, un recordatorio cruel de los hijos que ya no estaban. Pero el destino, a veces, tiene giros inesperados. No muy lejos, otra tragedia se desarrollaba. La manada roca del orgullo era una de las más fuertes de la zona, 2 machos adultos, 6 hembras y 7 cachorros. Pero la prosperidad siempre atrae a los hambrientos de poder. Una tarde calurosa, 3 leones extraños aparecieron en el territorio. Eran enormes, con melenas oscuras y músculos que brillaban bajo el sol. No venían a negociar. Venían a conquistar. La batalla duró 2 días y terminó con la muerte de ambos machos de la manada. Según la ley cruel de la naturaleza, los conquistadores no se detuvieron ahí. Comenzaron a cazar y matar a todos los cachorros menores de 1 año para asegurar que solo su linaje continuara. En el caos de la masacre, un león llamado Javier Morales arriesgó su vida para proteger a su único hijo, Nico Fernández, un cachorro de 3 meses con grandes ojos dorados y pelaje suave. Luchó con valentía, pero los números lo superaron. Antes de caer bajo las garras enemigas, Javier logró empujar a Nico hacia un arbusto espinoso donde los perseguidores no podían alcanzarlo fácilmente. «Corre, mi amor», fueron las últimas palabras que Nico escuchó de su padre. Y corrió. Con toda la fuerza de sus pequeñas patas, atravesó pastos altos, cruzó grietas estrechas y no se detuvo hasta que cayó el sol. Exhausto y aterrorizado, encontró un pequeño arbusto al pie de un gran sicómoro y se acurrucó adentro, temblando. Esa noche, por primera vez en su vida, Nico enfrentó la oscuridad solo, sin el calor de su padre, sin la protección de la manada. Ahora, aquí es donde todo cambia. El amanecer llegaba cuando Alejandro comenzó su cacería. Su cuerpo aún era fuerte, aunque su mente estaba cansada de dolor. Entonces lo escuchó, un sonido pequeño, débil pero inconfundible. No era una presa. Era el llanto de un cachorro. Alejandro se congeló. Su instinto de caza desapareció, reemplazado por algo nuevo. Se movió hacia el sonido, que la llevó al pie del sicómoro que solía trepar. El llanto venía de un arbusto cercano. Se agachó tensa, lista para cualquier peligro. Pero lo que vio la dejó sin aliento. Un cachorro de león, quizás de 3 meses, acurrucado y temblando. Su pelaje dorado pálido estaba cubierto de polvo y pequeños rasguños. Era demasiado pequeño, demasiado débil, sin fuerzas para correr. Según cada ley de la naturaleza, Alejandro debería matar a esta criatura de inmediato. Los leones son enemigos hereditarios de los leopardos. Cuando creciera, este pequeño se convertiría en una amenaza mortal.
Cada instinto de caza le decía que este era el momento de atacar. Pero algo más estaba sucediendo. Cuando el cachorro de león levantó la vista con grandes ojos temerosos, Alejandro sintió un dolor agudo en el pecho. Esos ojos la miraban con el mismo miedo y desesperación que ella había buscado en los ojos de sus propios cachorros perdidos. El cuerpo de Alejandro, que aún producía leche para cachorros que ya no estaban, reaccionó antes de que su mente pudiera intervenir. Las hormonas maternales inundaron sus venas. No se tomó ninguna decisión consciente. Solo la acción instintiva más profunda. Rápida como un rayo, Alejandro mordió la nuca del cachorro de león. No para matar, sino para cargar. El mismo movimiento que había usado cientos de veces con sus propios cachorros. Nico estaba demasiado exhausto y asustado para resistir. Con un movimiento suave y decidido, Alejandro trepó el sicómoro, cargando a su extraña presa. Subió más y más alto hasta alcanzar una horquilla amplia y plana donde había hecho su nido. Este era su lugar seguro, donde ningún depredador podía alcanzarla. Suavemente, colocó a Nico en el centro. El cachorro temblaba, con los ojos cerrados, seguro de que había llegado su momento final. Pero en lugar de garras y colmillos, lo que Nico sintió fue una lengua cálida y áspera lamiéndole la cabeza. Abrió los ojos sorprendido y vio a la leopardo observándolo, no con ojos de depredador, sino con algo completamente diferente, una mirada que había visto una vez en los ojos de su propio padre. El secuestro había comenzado. Y si crees que esta historia no puede ponerse más intensa, espera. Porque lo que viene te va a dejar sin palabras. Dale like si ya te atrapó esta historia, porque todavía falta lo mejor. En los primeros días, la relación entre Alejandro y Nico fue una lucha entre el miedo y la necesidad. Nico, aún demasiado joven para sobrevivir solo, intentó escapar del árbol alto repetidamente, pero sus patas inmaduras no estaban hechas para trepar. Lloraba por su padre durante toda la noche, pero solo Alejandro respondía. El hambre y la sed obligaron a Nico a enfrentar la realidad. Aunque inicialmente se negó, para el segundo día aceptó la leche de Alejandro. Su pequeño cuerpo no pudo resistir la necesidad básica de supervivencia. Alejandro, mientras tanto, sintió un cambio profundo. Su cuerpo, que aún lamentaba la pérdida de sus cachorros, parecía revivir al tener otra vida que cuidar. Cada vez que Nico mamaba, la oxitocina, la hormona del amor, se liberaba en su cuerpo, construyendo gradualmente un vínculo que ninguna ley de la naturaleza podría haber predicho. Día tras día, Alejandro cazaba y traía comida para Nico. Inicialmente masticaba la carne a fondo antes de alimentarlo. Gradualmente, a medida que Nico crecía, aprendió a desgarrar la carne él mismo. No a la manera de los leones, sino a la manera de los leopardos, cuidadoso, paciente y económico. Lo más milagroso fue cómo Nico aprendió a moverse en el árbol. Los leones no son una especie trepadora. Pero Nico, bajo la guía paciente de Alejandro, desarrolló su propia técnica. Aprendió a usar la fuerza de su mandíbula para equilibrarse, aprendió a colocar sus patas estratégicamente y, sobre todo, aprendió a superar su miedo a las alturas. Para el segundo mes de su nueva vida, Nico podía subir y bajar las ramas inferiores por sí mismo. Pero por encima de todo, fue el vínculo emocional entre el leopardo y el cachorro de león lo más extraordinario. Cada noche dormían acurrucados juntos en la horquilla segura del árbol. Nico buscaba calor en el pelaje manchado de Alejandro, mientras Alejandro lo acicalaba como había hecho con sus propios cachorros. El ronroneo suave de Alejandro se convirtió en la canción de cuna nocturna de Nico. A veces, en noches de luna llena, Nico miraba hacia el horizonte distante donde se podían escuchar los rugidos de las manadas de leones. Algo en esos sonidos despertaba algo profundo en sus instintos. Pero luego Alejandro se acercaba, tocaba su nariz contra su cuello y el momento pasaba. El sicómoro, con todas sus ramas y hojas, se había convertido en su mundo, y Alejandro era la única familia que le quedaba. La estación seca se convirtió gradualmente en temporada de lluvias, y Nico creció rápidamente. A los 6 meses, ya no era el pequeño cachorro lastimero. Se había convertido en un adolescente fuerte con los primeros signos de melena creciendo alrededor de su cuello.
Su cuerpo se volvió más largo, sus hombros más anchos, y la realidad innegable era que Nico pronto sería más grande que Alejandro. Nico comenzó a participar en cacerías con Alejandro, pero no a la manera de los leones. En cambio, aprendió las tácticas del leopardo, emboscada paciente, esperar el momento perfecto y atacar con precisión absoluta. Para las impalas y cebras, la aparición de este extraño par de cazadores era una nueva pesadilla. ¿Cómo podían enfrentarse a un león que podía saltar repentinamente desde un árbol? Una tarde, mientras compartían una impala recién cazada, apareció un nuevo peligro. Un leopardo macho grande, quizás atraído por el olor de la carne, se acercó silenciosamente. Naturalmente, los leopardos machos a menudo matan cachorros que no son suyos. El intruso gruñó mientras se acercaba, mirando directamente a Alejandro con ojos amenazantes. Era más grande que ella, más fuerte, y claramente listo para pelear. Alejandro, con instinto protector, se interpuso entre Nico y el enemigo. Lo que sucedió después desafió todas las expectativas. Nico, que había absorbido las lecciones de protección de Alejandro, no retrocedió como un cachorro normal. En cambio, saltó hacia adelante, parándose junto a su padre adoptivo. Y de su garganta salió no el rugido de un león, sino el silbido agudo de un leopardo. El sonido que había escuchado hacer a Alejandro cuando amenazaba a enemigos. La escena era tan extraña que el leopardo macho se detuvo, confundido. Después de un momento tenso, decidió que esta confrontación no valía el riesgo. Retrocedió, desapareciendo entre los arbustos. Esa noche, cuando regresaron al sicómoro, el vínculo entre ellos había cambiado una vez más. Alejandro ya no era solo el padre protector, y Nico ya no era solo el cachorro dependiente. Se habían convertido en aliados, protegiéndose mutuamente. Cuando la temporada de lluvias terminó y la estación seca regresó, surgió un desafío mayor. Nico, ahora de casi un año, había desarrollado signos claros de madurez. Su melena había crecido espesa alrededor de su cabeza. Su rugido se había vuelto más profundo y resonante, y era innegable que los instintos de león se estaban despertando gradualmente. En noches de luna llena, Nico a menudo bajaba del sicómoro y se paraba en silencio sobre una roca, mirando hacia el horizonte distante donde a veces se podían escuchar los rugidos de leones machos. Algo profundo dentro de él respondía a ese llamado. Alejandro observaba estos cambios con atención silenciosa. No intentaba detener a Nico cuando quedaba cautivado por los sonidos distantes. En cambio, simplemente permanecía cerca, una presencia paciente y discreta. Entonces una noche, mientras Nico estaba parado en su roca familiar, un rugido resonante vino de una distancia mucho más cercana de lo habitual. Y esta vez, Nico respondió. Desde lo profundo de su pecho, un sonido estalló. No el silbido de un leopardo que había imitado toda su vida, sino el rugido profundo y poderoso de un león macho joven. El sonido resonó por la pradera, asustando a las impalas dormidas y atrayendo la atención de la manada de leones distante. Alejandro se congeló en su rama del árbol. En ese momento, se dio cuenta de que el día que había sabido que llegaría finalmente había llegado. Su hijo, porque así era como veía a Nico, no podía vivir para siempre la vida de un leopardo. Tarde o temprano, su verdadera naturaleza exigiría expresión. A la mañana siguiente, cuando la primera luz tocó el dosel del sicómoro, Alejandro despertó a Nico con una suave lamida en su cara, como había hecho cientos de veces antes. Pero hoy era diferente. En lugar de llevarlo a cazar como de costumbre, bajó del árbol y le hizo señas para que lo siguiera. Caminaron durante muchas horas, más lejos que nunca de su territorio familiar. Finalmente, cuando el sol estaba alto, llegaron a un área con pasto dorado alto y grandes rocas que sobresalían del suelo. Y allí, descansando a la sombra de una gran roca, había una manada de leones. Había alrededor de 12 leones en el grupo, 4 hembras adultas, 5 cachorros de varias edades y 3 machos jóvenes, quizás solo un poco mayores que Nico. Alejandro se detuvo a una distancia segura, escondiéndose a la sombra de un arbusto. Miró a Nico y en sus ojos había un mensaje sin palabras: aquí es donde perteneces. Nico miró de Alejandro a la manada de leones y de vuelta, confundido e inseguro.
Emitió un gruñido suave, el sonido familiar que él y Alejandro habían usado para comunicarse, como preguntando si esto era realmente lo que quería. Alejandro tocó su nariz contra la mejilla de Nico, un gesto gentil de amor paternal. Luego retrocedió, haciendo un gesto hacia la manada de leones. Nico se quedó allí dudando, dividido entre dos mundos. Ante él estaba su herencia genética, una vida que sus instintos anhelaban. Detrás de él estaba el padre que lo había salvado y criado, que le había enseñado no solo cómo cazar y sobrevivir, sino también un amor que trascendía todas las barreras. En un momento que pareció durar una eternidad, Nico tomó su decisión. Se movió hacia adelante, hacia la manada de leones, pero después de unos pasos, se detuvo y se volvió para mirar a Alejandro una última vez. Un suave gruñido escapó de su garganta. No adiós, sino una promesa. Luego continuó, su andar majestuoso y confiado hacia su destino. Alejandro permaneció inmóvil, observando cómo su hijo se acercaba a la manada de leones. Inicialmente hubo desconfianza del grupo, pero gradualmente la curiosidad reemplazó la cautela. Lentamente, Nico fue aceptado en el grupo. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Alejandro finalmente se alejó. Su cuerpo estaba pesado de tristeza, pero su corazón se aligeraba con orgullo. Pero espera, ¿pensaste que ahí terminaba todo? 3 meses después, cuando la estación seca estaba en su punto máximo, Alejandro descansaba en su rama familiar del sicómoro. Había continuado su vida, cazando, protegiendo su territorio, sobreviviendo. Pero los observadores habrían notado que sus ojos frecuentemente se volvían hacia el horizonte donde había dejado ir a su hijo. Entonces una tarde, mientras el sol se ponía lentamente, una figura apareció al borde de su visión. Una criatura grande y poderosa se movía hacia el sicómoro con pasos confiados y propósito claro. Era Nico, ahora más grande y fuerte, su melena completamente desarrollada alrededor de su cara. Se acercó al pie del sicómoro y miró hacia arriba, sus ojos buscando a Alejandro. Cuando la vio, un sonido escapó de su garganta, el gruñido suave.